un tiempito para hablar acerca de la salud, obviamente con la preocupación que está instalada ya ahora en América Latina, pero que viene de otros lugares del mundo. Tiene que ver con esta variante de la gripe, de la influenza A, H3N2, este subclado K que ha generado bastante inquietud, con muchos casos primero vinieron del Reino Unido, después aquí lo tuvimos en Chile, ya los casos primeros detectados en Argentina, y nos acompaña un amigo de la casa, el doctor Juan Ignacio Beller. Doc, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, ya lo conocen al Doc, del programa que tiene acá, de las veces que ha salido con nosotros también. Doc, ¿hay que preocuparse? Hay que ocuparse, diría yo, Darío. Es una gripe similar a la que ya conocemos hace décadas. Es un primo de la influenza A, si querés. El H3N3 es un subtipo y el subclado K, como vos bien dijiste, es como una especie de primo. Tiene unos pequeños cambios genéticos que producen que se haya adelantado un poco el tiempo en el que tendría que haber ocurrido este crecimiento de los casos en los países del norte, Estados Unidos, Europa y demás, y que sea un poco más transmisible, pero no hay indicios de que sea más grave o por ahora de que se vaya a convertir en una pandemia como lo fue el COVID. No es un virus nuevo ni nada por el estilo. ¿Y por qué tanta preocupación, tanto ruido, tanta reunión de esto? Porque no es una cosa que nos haya pasado acá en la Argentina, lo vemos en Chile, lo vimos en Reino Unido, son ya muchos países donde uno escucha a los doctores que saben como vos y dicen, bueno, calma, hay que ocuparse, pero al mismo tiempo una sensación de mucha alarma. Yo creo que tiene que ver con lo que pasamos en el COVID. En el COVID aparentemente llegamos un poquito tarde, es un punto de vista personal, y creo que ahora se están tomando las medidas que corresponden. Al informar a la población y decirle, existe este virus, es un poco más transmisible, las personas que están en riesgo, mayores de 65 o con comorbilidades, tienen que vacunarse, hay que tomar estas medidas, se logra contenerla mucho mejor. Pero no parece ser, por lo menos hasta ahora, de que vaya a ocurrir una pandemia o nos tengamos que encerrar y todo eso. Simplemente hay que ocuparse. Si estás dentro del espectro de personas que están en riesgo, entonces vacunate y toma medidas. Y si no, cuida a los que están cerca tuyo. Estornuda en el codo y no en la mano, lavate las manos frecuentemente. Si estás enfermo, no vayas a una reunión de 100 personas. Ese tipo de detalles. Cosas que se supone que deberíamos hacer independientemente de si aparece un subclado K, D, Z, lo que sea, ¿no? Sí, pero no lo hacemos. Pero que no lo hacemos. Vacunación. Estás en un tema que obviamente es delicado por todo lo que ha pasado en los últimos años al respecto. Puede haber gente diciendo, pero ¿cómo vacunarse si estamos hablando de algo nuevo? Pero las vacunas, no hay vacunas creadas explícitamente para esto. Sí, esa es una confusión y una duda que tiene la gente. La influenza existe en 4 tipos, A, B, C y D. El D es para los animales, A, B y C para los humanos. Después tenés como los hijos, H3N2 en este caso, y después dentro del subtipo H3N2 tenés como pequeños primos dentro de ese. Es influenza A, H3N2 y los primos, en este caso subclado K, que tienen pequeños cambios genéticos. Las vacunas ya nos cubren, porque cubren varias cepas o varios subtipos. Entonces, la vacuna de este año tiene una protección, se estima, entre el 30 y el 70% para enfermedades graves. Entonces hay que vacunarse. Y en la del 2026 ya va a estar incluida, por lo menos acá en Argentina. Entonces, no es que no hay vacunas porque la influenza A circula hace décadas. Esto simplemente es como una especie de primo. Entonces sí tenemos protección con la vacuna. ¿Quiénes tienen que vacunarse o quiénes debieran vacunarse porque están más expuestos? Vamos a tratar de hacerlo bien fácil. Más de 65 se vacuna. Menos de 2 años, y entre 6 meses y 2 años sería, se vacuna. Y los que están en el medio, el que tiene 60 que nos está viendo, o 40 o 50, se vacuna si tiene una enfermedad pulmonar, si tiene diabetes, si tiene obesidad, es decir, si tiene alguna comorbilidad que pueda hacer que el virus ese que produce una gripe lo lleve a un daño mayor, embarazadas, lactantes, es decir, más de 65, menores de 2, y en el medio los que tienen enfermedades pulmonares, diabetes, obesidad, etcétera, embarazadas. Y a la persona que por ahí nos está viendo dice, bueno, sí, pero yo me he vacunado contra la gripe muchos años y después resulta que termino engripado igual, tengo moco, tengo tos, no me sirvió para nada la vacuna. Tal vez no tuviste una enfermedad grave gracias a la vacuna, o tal vez
la pasaste leve gracias a la vacuna. O tal vez otros años que te vacunaste, no tuviste influenza gracias a la vacuna. Entonces, por más que piensen que no sirve para nada, la ciencia, no estamos hablando de una creencia o algo que el doctor Beller piensa o que yo creo, la ciencia demuestra que podemos bajar los casos graves y el contagio con la vacunación. Y la vacuna de la gripe la conocemos hace décadas, es una vacuna segura, probada, que funciona. A eso quería ir. No es una vacuna nueva la de la gripe. ¿Hay efectos nocivos secundarios que se conozcan producto de esta vacuna? Sí, cuando uno ingresa cualquier cosa en su cuerpo, una bebida azucarada que tomamos o un dulce que comemos, tiene efectos secundarios en el cuerpo. La vacuna, como cualquier vacuna, podría llegar a tener efectos secundarios. Por ejemplo, los más comunes son un poquito de fiebre en el brazo, no fiebre sino enrojecimiento, calor, dolor del brazo. Puedes tener una especie de gripe suavecita, aunque eso ya no ocurre. No hay reportes de síntomas graves producto de la vacuna de la gripe. Lo único que puedes tener es un dolor en el brazo, un pequeño malestar que dura 12 a 24 horas y nada más. Cuando llegaban las noticias de este subclado K de la influenza, entre las confusiones a nivel informativo, esto es producto también de muchas veces desde el periodismo no se toman, no se hacen tan bien las cosas, por suerte hay canales especializados como el tuyo. Empezaron a decir, bueno, empiezan los cierres, cuarentena. ¿Hay alguna necesidad o alguna razón por la cual se debiera tomar alguna de esas medidas extremas que se tomaron en tiempos de pandemia? A ver, yo no soy especialista en infectología y desde el punto de vista personal, tal vez está mal que lo diga, y como médico pienso que esas medidas no fueron necesarias desde mi punto de vista. Opinión del doctor Juan Ignacio Beller, me hago cargo. Ahora, si un infectólogo o un especialista sugiere eso, tal vez podría ser. Nada indica que vaya a ocurrir en el corto o mediano o largo plazo. Eso, primero que estamos mucho más preparados para la influenza, pues estamos vacunados, conocemos a este virus hace 30 años. Los reportes de Europa y Estados Unidos, donde se dieron más casos, muestran que no es más grave que la influenza que el primo del año pasado. Entonces, nada indica que debamos tomar esas medidas. Pero yo no soy el mejor especialista como para preguntarle una medida que va a afectar a toda la población. ¿Qué opino? Que no. Obviamente tenemos asociada gripe con invierno, es como la asociación natural. Entonces, vos decías algo antes, como que se adelantó. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Estamos hablando de una gripe y todas las medidas cuando estamos entrando en el verano, por lo menos acá en el hemisferio sur. Sí, se adelantó. Se le llama supervariante porque se adelantó en los países de Europa y de América. Viste que en América ahora es invierno. Entonces, en vez de ocurrir en esta semana, ocurrió hace 2 o 3 semanas. Entonces, por eso se le llama supergripe, porque se transmitió más rápido y adelantó la época. Hay una época de gripe que ocurre en el invierno, se adelantó esa época. ¿Qué pasa acá en Argentina? Estos virus no son muy amigos del calor. El calor los destruye. Perdón. Entonces, en temperaturas un poco más elevadas, el virus no tiene la capacidad de transmitirse tan fácilmente. Eso no quiere decir que no se pueda transmitir. Quiere decir que no es tan fácil. ¿Qué pasa en el invierno? En el invierno estamos en casa encerrados, con la calefacción prendida, con las ventanas cerradas. El virus se concentra, una persona enferma enferma a toda su familia. En verano abrimos todas las ventanas, estamos al aire libre, entonces es más difícil el contagio. O sea que ahí tenemos algo a favor, digamos, para que no haya tantos casos como los que podría haber si nos tocara en invierno. El calor y estar al aire libre es favorable. De hecho, siempre decimos, abran las ventanas, no se encierren en casa. Lo otro, estornuden en el codo. Si están enfermos, no vayan a reuniones grandes. Si vos estás enfermo, engripado y empezaste ayer, no vayas a una reunión donde hay 100 personas, pues seguramente vas a contagiar a 1, 2 o 3 y esos 3 al mismo tiempo, y así es como se... Pero nada indica que vaya a ocurrir una pandemia, por lo menos por ahora. Cuando el virus entra en un cuerpo que no está vacunado y que puede tener alguna comorbilidad, problemas cardíacos, obesidad, ¿qué es lo que hace? Mira, déjame que te explique cómo funciona nuestro cuerpo, que por ahí la gente lo va a entender mucho mejor. Cuando entra algo extraño a tu cuerpo, llámese un virus, nosotros los médicos lo llamamos una noxa, un atacante, tu cuerpo, tu sistema inmunológico lo reconoce y lo destruye. ¿Bien? Ese reconocimiento y esa destrucción del virus, cuando tu cuerpo nunca vio a ese virus antes, le lleva un tiempo largo a aprender. Él va, estudia sus proteínas, le avisa unos glóbulos blancos más especiales, esos glóbulos blancos tienen que desarrollarse. Cuando vos te pones la vacuna, estás poniendo pedacitos, entre comillas, de ese virus, tu cuerpo los está detectando
Y hay células que se llaman células de memoria que van a quedar a vivir con vos. Y cuando aparezca ese nuevo virus, vos ya no perdiste 10, 14 o 20 días en desarrollar una inmunidad potente. La vas a tener al otro día. Entonces la vacuna lo que hace es enseñarle a tu cuerpo cómo se combate ese virus. Por eso es tan importante la vacunación. Porque no perdés el tiempo. Suponete, ingresa un nuevo virus, nunca antes visto por la humanidad, a nuestro cuerpo. Tu cuerpo va, lo reconoce, demora varios días. El primer ataque que hace es muy inespecífico, destruye todo tu organismo, no sirve demasiado. Pero después hay un ataque más específico que es el aprendizaje que tu cuerpo tuvo sobre ese virus. Eso lleva tiempo, 2 o 3 semanas. La vacuna le enseña a tu cuerpo a estar preparado y a poder reaccionar rápidamente. Es como estar listo. Estamos listos para defendernos. Entonces, quien está vacunado se defiende mejor. Quien no está vacunado no quiere decir que se va a morir, pero tiene más probabilidades de tener una enfermedad más grave. Y quiero volver con este punto. ¿Qué le pasa a una persona que por ahí tiene una comorbilidad, insisto, obesidad o que es de edad muy avanzada? ¿Por qué el virus de alguna forma lo deja más expuesto? Mira, cuando uno tiene una comorbilidad, llamémosle EPOC, por ejemplo, para que sea más simple, o una enfermedad respiratoria, asma, por ejemplo, tu organismo ya está un poco inflamado y está un poco dañado. Cuando vos ingresás un virus al organismo, ese virus empieza a romper pedacitos de tu pulmón, por ejemplo, por decirlo entre comillas de alguna forma. Como ese pulmón ya está o no está sano del todo, no puede soportar lo mismo que un pulmón de un deportista de 20 años, que sí está sano, que sí funciona perfectamente. Entonces, tiene más probabilidades de que ocurra un daño. En el obeso, por ejemplo, o en el diabético, ellos por inflamación crónica, típico del diabético y del obeso, tienen una inmunidad más baja. Su cuerpo no se defiende como el cuerpo de una persona saludable. Entonces, con el doble de fuerza necesitamos estar preparados, porque si no el virus tiene la capacidad de llegar más lejos, de destruir más, porque están menos defendidos, podríamos decirlo de alguna manera. Doc, última pregunta. Vos y tus hermanos nos han enseñado mucho a tener un estilo de vida saludable para estar sanos, digamos. La idea de la prevención llevada a la vida cotidiana. ¿Tener una vida saludable nos hace más fuertes, por ejemplo, para lidiar con un virus de este tipo? Sin duda alguna. No, a ver, ahí sí que no hay duda de ciencia. Quienes están más saludables, quienes tienen un peso más saludable, quienes comen mejor, quienes tienen menos estrés, quienes duermen mejor, su sistema inmunológico es más potente y tienen la capacidad de defenderse y repararse mejor, porque ese virus va a producir un daño y después tu cuerpo tiene que ir a regenerarlo. Esa regeneración que ocurre en el organismo, en un cuerpo saludable, ocurre de mucho mejor manera. Los mecanismos por los cuales nos defendemos y nos regeneramos son mejores si tenés hábitos saludables, sin duda alguna. Bueno, miércoles 22:30 horas sobre la Argentina, 20:30 hora de Colombia. Ustedes ya saben por los países la referencia. Te vemos todos los días por acá, todas las semanas. Por DNews, ya saben, Dr. Beller. ¿Dónde se puede conseguir también tus libros? Y no sé si tenés alguna novedad o algo con lo que estés trabajando. Tenemos 2 libros, El superpoder de los alimentos y Despierta, que está por Mercado Libre y por Amazon para todo el mundo. Y en una librería en mi ciudad, en Posadas, pero bueno, es un poquito más lejos por ahí para el público. Bueno, Doc, un placer recibirte. Gracias. Igualmente.